Afrontemos la realidad. Incluso para quienes leen la Biblia a diario, pues a veces la rutina se impone. Y el estudio se siente más como tachar una tarea en una lista que como una experiencia vital, ¿verdad? Así que nuestra misión en esta inmersión profunda es analizar las fuentes de la lección del 2 de mayo de 2026. El objetivo hoy no es repasar doctrinas, sino descubrir la mecánica real de cómo acercarnos al texto. ¿Vale? Vamos a desglosar esto, porque pasar de la monotonía a un encuentro dinámico requiere un cambio radical, y estas fuentes ofrecen un mapa súper claro. Sí, totalmente. Y fíjate que ese cambio empieza por entender la física de la conexión, no por apelar a esforzarse más. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, no da consejos de autoayuda. Describe más bien un mecanismo de pura supervivencia. O sea, plantea que la clave radica en permanecer conectados a la palabra viva. Claro, porque la lógica ahí es aplastante. Si no se está unido a la fuente, simplemente no hay capacidad para generar nada. Exacto. El individuo se seca. Es que en el fondo es pura gestión de energía. Yo lo veo como tener el móvil más avanzado del mercado. Por mucha capacidad que tenga o aplicaciones increíbles que traiga, si no se enchufa el cargador regularmente, bueno, toda esa tecnología acaba siendo un trozo de cristal inútil. Es una analogía perfecta. Sin energía el potencial desaparece. Y lo fascinante aquí es cómo entender esta conexión cambia por completo la actitud. Martín Lutero, por ejemplo, no veía la lectura como quien revisa un manual técnico. Él comparaba este texto con un inmenso árbol. ¿Un árbol? ¡Qué curioso! Sí. Y decía que su método era acercarse a sacudir cada pequeña rama para ver qué caía. Fíjate en el cambio de mentalidad. Pasa de ser un deber académico aburrido a una exploración impulsada por pura curiosidad. Me encanta la imagen mental de ir sacudiendo ramas con entusiasmo. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante y donde yo tengo que ser un poco escéptica, porque las fuentes citan el capítulo 1 de Marcos, que muestra a Jesús yéndose de madrugada a un lugar oscuro y solitario. Ya, el famoso madrugón. Eso es. Seamos sinceros, para mucha gente, madrugar a oscuras suena a tortura medieval, no a conexión vital. Realmente el mapa de ruta exige sacrificar horas de sueño para que esto funcione. A ver, en realidad, enfocarse en el reloj es perder de vista el objetivo principal. Si conectamos esto con el panorama general, textos como Primera de Crónicas no hablan de horarios estrictos, ¿eh? Lo que exigen es una sed espiritual profunda. Lo que Jesús buscaba en esa madrugada no era el sufrimiento de madrugar. Ah, vale, buscaba la privación sensorial, ¿no? Exactamente. Buscaba un entorno con 0 notificaciones, 0 ruido social y 0 demandas. O sea que la instrucción no trata sobre poner el despertador a las 4 de la mañana obligatoriamente. Trata sobre la necesidad de aislarse para reiniciar el sistema. Encontrar ese oasis libre de ruido en nuestra sociedad hiperconectada. Eso es. Sin esa eliminación radical de interferencias, es imposible que el texto funcione como lo describe el Salmo 119. Ya sabes, como una lámpara para los pies o una brújula moral. Claro. En un entorno lleno de incertidumbre, se necesita esa claridad real para tomar decisiones. Y la claridad requiere silencio. Totalmente. Pero claro, ahí surge otro tema. Sí, porque ¿qué significa todo esto en la práctica? Aislarse en el silencio para obtener iluminación personal suena un poco egocéntrico, la verdad. Suena a acumular sabiduría para uno mismo y quedarse en el oasis, muy cómodo. ¿Y sería un fracaso absoluto si el proceso terminara ahí? Esto plantea una pregunta importante sobre el propósito de esa sabiduría. Cuéntame más, porque las fuentes mencionan el libro de Isaías, ¿verdad? Exacto. Isaías 50 explica la causalidad de todo este sistema. Dice que el estudio despierta el oído para otorgar una, cito textual, lengua de sabios, que sepa hablar palabras de aliento a quien está cansado. Es un mecanismo de transformación brutal. O sea que internalizar el texto en silencio reconfigura literalmente la empatía de la persona. Y su vocabulario. La entrada de paz se convierte en salida de ayuda comunitaria. Qué bueno. Pasa de ser una brújula personal a convertirse en un botiquín de primeros auxilios. El objetivo del conocimiento no es ganar debates teológicos, sino rescatar a quien está al límite en el momento preciso. Exactamente. Y además, el proceso no es una apuesta a ciegas. Isaías 55 añade una garantía radical. Asegura que esa palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre prospera y cumple su propósito. Saber que el tiempo invertido sacudiendo las ramas de ese árbol tiene una eficacia inquebrantable, pues cambia por completo los motivos para acercarse al texto. Totalmente.
Saber eso quita la presión de encima y da una seguridad enorme. En definitiva, esta inmersión profunda nos demuestra que el estudio no es un ejercicio de acumulación de datos, es un ecosistema vivo. Empieza con una necesidad de conexión vital, requiere aislarse del ruido y termina volcándose en el rescate de los demás. Un resumen perfecto. Y para cerrar, creo que merece la pena reflexionar sobre esa garantía absoluta de Isaías de la que hablábamos. Sí, porque si las fuentes aseguran de forma categórica que este mensaje nunca vuelve vacío, cabe preguntarse algo muy potente. Claro. ¿Qué pasaría si el verdadero impacto del tiempo dedicado a leer en silencio hoy no estuviera destinado a transformar a la propia persona que lee? Madre mía, imagínate, ¿qué pasaría si en realidad estuviera destinado a cambiar por completo la trayectoria de un absoluto desconocido que necesite escuchar esas palabras exactas de aliento horas más tarde? Ahí lo dejamos.